Perfecto. Pues bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Guillermo Guzmán, CEO y director de la Academia de Train Advisor. Pues bueno, les ofrezco una disculpa a todos los que nos están viendo. La realidad no pudimos realizar el Facebook Lab a través pues venga, la reunión en Facebook. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, nuevamente muchas gracias por estar conectados a través de esta aplicación de Zoom, esperando que sea de su agrado esta presentación, ya que, bueno, vamos a ver ahorita bastantes indicadores económicos y financieros que por parte de César, que es un gran economista, de igual manera que Ricardo, nos van a apoyar en esta presentación. Pues bien, pues nuevamente les comento, soy Guillermo Guzmán, analista para el mercado de derivados en Grupo Financiero Monex. También me desempeño como director en la Academia de Trading y finalmente, pues bueno, yo doy el curso de lo que es Forex. Pues bien, voy a dar una pequeña, bueno, realmente la semblanza tanto de César como Ricardo, rápidamente para que lo conozcan ustedes. Y bueno, ok, un momento. Aquí los tengo. Ok, perfecto. Pues bien, nos comenta César. César, si nos podrías ayudar con alzar la mano. Hola, ¿qué tal? Perfecto, bien. César es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene estudios de posgrado en Gestión de la Industria Petrolera por la Universidad Politécnica del Golfo de México. Y pues bueno, actualmente está cursando la maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenido, César, y muchas gracias por estar presente. Gracias por la invitación, Memo. Perfecto, bien. Por otra parte tenemos a Ricardo. Ricardo, si nos apoyas, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, Ricardo es licenciado por la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California. También es estudiante de la maestría, en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California. Pues bueno, realmente sean bienvenidos a este espacio de Train Advisor. Y pues bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy van a ser el entorno macro y microeconómico en México. Ok, entonces le cedo la palabra a César por si gusta comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, gracias, Memo, por la invitación y bienvenidos a todos a este espacio que ha abierto la academia que Memo tiene bien dirigir. Me permite, voy a compartir una presentación que he preparado para apoyarme para ir viendo algunos indicadores macroeconómicos importantes que debemos de considerar, sobre todo que pues en sí la temática que estamos tendemos a desarrollar es precisamente cuál es el contexto de macroeconómico y micro que ha traído esta pandemia, ¿no? Entonces nos hemos dado de realizar unos análisis de unos indicadores entre Ricardo y yo, colega y amigo. Estamos considerando estadísticas trimestrales a partir del último trimestre del 2006. ¿Por qué? Porque precisamente un año después, un año o 2 años después, aparece la epidemia de la influenza. Entonces, es importante tener en contexto esta epidemia también, pero no es en comparación, o sea, realmente es totalmente inferior el tamaño de los efectos que tuvo la influenza respecto a lo que tiene ahorita el COVID, ¿no? Entonces, permítame un momento en lo que comparto. Ya lo vemos, César. Gracias. Muy bien, pues entonces haremos un recorrido. Perdón, César, estamos viendo nada más, creo que se pasó a un segundo monitor. Estamos viendo como si lo estuvieras... A ver, veamos. Permíteme un momento. Permíteme un momento. Posiblemente si hacemos esto. ¿Por acá sí lo ven completo? Todavía no. Todavía vemos nada más una parte de... Digo, como que estamos viendo como la interfaz de la presentación. Qué raro.
Sí, déjame checo. Posiblemente sea una configuración del monitor porque ya la cambié para acá. Ok, o si no, al momento de darle de compartir, comparte tu pantalla, ya sea la 1 o la 2, en donde esté la presentación principal. Permítame. ¿Sí? A Ok. ver, déjalo de compartir y Ok. volvemos a compartir. Y me decías, ya entendí, ok. Creo que ahora sí. Mm, perfecto, ya está. Ok, muchas gracias. Ujú. Bien, entonces, retomando, ahora sí que por invitación de Memo, por ahí al cierre de un curso con él, pues sale de una charla, ¿no? Tratar este contexto de la pandemia que él tuvo a bien denominar el entorno macro y microeconómico en México, y nosotros lo aterrizamos como un análisis macroeconómico de México en este contexto de la pandemia del SARS-CoV-2. Por mi parte, yo haré o mostraré el comportamiento de estas variables macroeconómicas y sobre todo también la importancia económica en el tema petrolero, que es inflación, tipo de cambio, reservas internacionales, los fondos para el retiro, los precios de la mezcla mexicana de exportación, la producción petrolera y los ingresos del sector público, producto pues de esta renta petrolera y algunos pronósticos para la economía mexicana. Ahora bien, miren, en el caso de la inflación tenemos precisamente varios años, precisamente, yo creo que de los últimos 25, 27 años, digamos, precisamente desde la crisis del 94-95, que ya tenemos una inflación mucho más controlada, ¿no? Que en aquel entonces existían inflación de 2 dígitos, ¿no? Este es el comportamiento de la inflación promedio trimestral, y nada más lo que hicimos fue promediar, ¿no? Nada más la inflación mensual de cada trimestre. Y pues, como les decía, ya no hemos padecido esos procesos inflacionarios elevados de 2 dígitos, como en los periodos que les comenté, ¿no? Mucho ha tenido que ver el orden y la disciplina de política monetaria y pues otros factores inherentes a ello. Respecto al tipo de cambio, pues vemos, por ejemplo, que hubo digamos, una banda de fluctuación más o menos entre los 11 y 12 pesos entre el 2006 hasta por ahí del 2014, 2015, que empezó a elevarse el tipo de cambio. Mucho interviene que, si recuerdan, sobre todo los que pues, están un poco más atentos a lo que marcan los diarios o a los que estudiamos al menos economía o finanzas, contabilidad, tal vez, mercadotecnia. Hubo un cambio ahí en el Banco de México entre pasa Guillermo Ortiz y a Agustín Carstens, ¿no? Entonces, Guillermo Ortiz, dentro de sus políticas monetarias, sobre todo para el tipo de cambio, trataba de mantener una banda de fluctuación. Como tanto por la subasta o la compra de dólares, ¿no? Entonces, pero cuando él ya cumple su ciclo, entra Agustín Carsten, y sabemos bien que dentro de la trayectoria de Agustín Carsten, pues antes estuvo, creo que si no me falla la memoria, como vicepresidente o vicegobernador, no recuerdo bien el puesto del Fondo Monetario Internacional, y él es más dado a que las monedas floten, ¿no? Y no tiene una política en la cual pocas veces intervino, solamente hasta cuando se llegó digamos, a un tipo de cambio de 19, 21 pesos, ¿no? Que fue, si no me equivoco, por ahí en la parte final del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, hemos tenido choques en el tipo de cambio hasta los 22, 23 pesos. Uno de los más fuertes, recuerden bien que fue mucho en la etapa de la campaña de Donald Trump. Y de ahí, bueno, pues bajó, digamos, al tipo de cambio relativamente normal que ya estaba dada en la economía, que es oscilar entre los 18, 20, 21 pesos. En el caso de las reservas internacionales,
ahorita está en el orden de los 187,000, 188,000 millones de dólares. A partir de ahí, si pueden apreciar, en 2015, por ahí del segundo o tercer trimestre, hay un deterioro, ¿no?, en las reservas internacionales. Creo que también por ahí hubo un ajuste en la metodología de la medición de este indicador, que hizo que, bueno, decrementara en esa magnitud, ¿no? Entonces, pues sabemos bien que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, las reservas internacionales pues, han crecido de manera sostenida, ¿no? Entonces, sigue así y pues existe todavía este panorama incierto, ¿no?, de lo que venga en los próximos meses, porque pues sabemos bien que en el contexto de la pandemia la incertidumbre está en que se encuentre la vacuna o no. Entonces, todavía la OMS no ha validado nada de ello. Hay muchos medicamentos que del todo no solamente mitigan los síntomas, pero eso no da certidumbre a la economía, ni a los empresarios, ni a los estados como para poder retomar los sectores económicos al 100%. Continúo. Y fíjense que en este caso me tomé la libertad de sumar este indicador de los fondos para el retiro, porque esta es una alternativa, o digamos, los que tenemos cotización en un trabajo formal, o los que hemos tenido cotización en un trabajo formal, sabemos bien que tenemos fondos para el retiro dentro de nuestra Afore. Entonces, una parte de ello nosotros lo podemos disponer cuando estamos enfrentados a desempleo. Y ayer que estaba terminando la presentación, dije, voy a sumar este indicador. ¿Por qué? Porque yo esperaría que en los últimos trimestres hubiera más retiros por desempleo, y no ha sido así. Como pueden observar en la parte los últimos trimestres de 2019, estos fondos para el retiro no han disminuido. Entonces, puede tener varios factores estructurales que por así podemos decir, que están aunados. Una es que también los trabajadores todavía esperan que la economía se reactive. Dos, que bueno, quienes hemos acudido a este fondo para el retiro, y que podemos tomar un retiro una parte para el retiro de desempleo, sabemos bien que si sacamos un poco nos descuentan semanas cotizadas, y eso implica que o tenemos que dar aportaciones para recuperarlas, o pues nos vamos a tardar un poco más en alcanzar la pensión, ¿no? Entonces, yo creo que puede jugar un factor importante esto, y otra que muchos trabajadores también lo desconocen, ¿no? También que, bueno, posiblemente como esto está relacionado a los trabajadores formales, es que los que dejan de ser trabajadores formales migran a la informalidad y sin necesidad de tocar esos fondos. Y aquí, pues, este análisis gráfico que pongo es respecto a la producción petrolera y el precio de la mezcla mexicana de exportación promedio, ¿no?, por trimestre, por barril. Entonces, pues, vemos cómo la producción petrolera ha venido a la baja, de alcanzar 3.2, 3.3, 3.1, 3.2 millones de barriles diarios en la última parte del gobierno de Fox e inicio del gobierno de Calderón. Ha venido a tener una tendencia a la baja, pero no es del todo propio por la falta de inversión en Pemex, sino hay un factor natural de deterioro de los yacimientos. Como cualquier yacimiento en el mundo, los yacimientos tienden a declinar después de una etapa de explotación. Cantarell, que era nuestra perla negra, Cantarell deja de ser un yacimiento aportador máximo a la producción petrolera en México. Entonces, a raíz de su declive,
eso le pegó mucho a la producción nacional. Drásticamente también considero que a partir de 2014-2015, producto de la reforma energética, sí le ha pegado mucho también a la producción, la ha afectado. ¿Por qué? Porque esa migración de contratos o de bloques petroleros que tenía Pemex y luego que se da a la CNH, y luego que la CNH prepara las bases de licitación, y después que infortunadamente la etapa de los subastas de los campos comienza cuando está, digamos, una de las etapas más bajas en los precios del mercado del petróleo, y eso no sirve de incentivo para que el sector petrolero mexicano sea atractivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues muchos contratistas que ganaron bloques, pues esperaron a realizar inversiones hasta que repuntaron un poco los precios, pues de tal manera que pudieran maximizar todavía sus beneficios, ¿no? De tal manera que pues no estuvieran tan mermados los precios respecto a los costos de producción. Y bueno, también vemos esos topes máximos, ¿no? Del precio por ahí del 2011, 2012, por encima de los $100. Y, pero ya vimos que precisamente incluso a inicio poco después de la pandemia, por ahí de abril o mayo, recuerden que los precios incluso tomaron precios negativos. Pero bueno, fue parte de que hubo un exceso de stock, ¿no? De petróleo en la mayor parte del mundo. Una vez que se fue liberando el confinamiento, principalmente de China, porque sabemos que es un gran consumidor energético, el precio tendió a recuperarse, ¿no? Ahorita andan en el orden de los $35, $37. Y bueno, respecto a los ingresos del sector público, producto de la renta petrolera, pues es algo simétrico, ¿no? A lo que sucede con los precios y parte también de la producción. Pues fíjense que a finales de entre el 2006, digamos por ahí del 2008, todavía 45% de los ingresos públicos eran todavía de origen petrolero, es decir, 45 centavos de cada peso que ingresaba al Estado era producto de la renta petrolera. Hoy en día está en el orden del 15, 16, 15 o 15, 16% o 15, 16 centavos de cada peso. Esto puede tender a la baja, porque no va a haber una recuperación tan grande del precio, y dos, pues también por la caída en la producción de Pemex, que también por el efecto de la reforma energética, Pemex tiene un problema de capacidad técnica para realizar proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. Entonces, Pemex está en una situación muy difícil. Me imagino que por ahí han visto en los encabezados de los periódicos que prácticamente ya están a punto de ser bonos basura, los de Pemex. Y pues yo creo que ahora sí que nadie le quiere entrar al toro por los cuernos de querer, pues, hacer unas mejores condiciones fiscales a Pemex para que pueda hacer, porque la carga actual que tiene es asfixiante. Yo durante mi etapa como docente en la carrera de ingeniería petrolera en Tabasco, hicimos varias simulaciones de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, sobre todo con distintos escenarios de precios, tanto de petróleo o de gas, y con el esquema de la reforma energética, bajo el esquema también de la ley de ingresos de hidrocarburos, IVA, ISR. Ningún proyecto tenía números negros, por así decirlo, utilidad después de impuestos. Y es por eso que se está acrecentando la crisis, ¿no? Y que nadie ha querido atender. Es una asignatura pendiente también para la actual administración. Y fue un tema poco tocado en los candidatos presidenciales anteriores, porque también es un capital político, ¿no? Por lo que significa
no solamente para el país, sino el capital político de votantes que pueden significar los trabajadores petroleros. Y bien, pues pronósticos para la economía mexicana, me voy a reservar a lo mejor ya a tocar esos temas ya que cierre mi amigo y colega Ricardo Retamosa. Por lo pronto, por mi parte es todo. No sé, Memo, si tienes planeado una sesión de preguntas por parte de quienes nos acompañan en esta sesión. No sé si al final o ahorita que termino yo o cuando termine Ricardo. Si no, hasta el final. No sé si hay varios conectados. Lo podemos dejar hasta el final para resolver todas las dudas. Yo también ahí tengo algunas preguntas. César, si no, lo dejamos hasta el final así que para contestar todas. Claro, gracias. Y dejo de compartir pantalla para que... Sí, para que... Ajá, exactamente. Mi buen amigo Ricardo haga la exposición de sus temas. Permítame tantito. Perfecto, sí. Permítanme que... Aquí está. Es que lo quiero maximizar, pero no me deja. Okay. Tú como huésped, hospedador, no me puedes quitar el... Ok, deja ver. Permitir grabar. ¿Te dejo? No, no puedo. No, sí te lo tendrías que quitar tú, César. Sí, a ver, permítame, déjame. Sí, no te preocupes. Me salgo de aquí de varias cosas que tengo abiertas. A ver si así me deja. Ok. Ya es que estaba el botón oculto atrás de la presentación. Ok, perfecto. Ahí quedó. Perfecto, muchas gracias, César. Y pues bueno, vemos en... Aquí estamos pendientes, gracias. Perfecto. Pues bien, nada más tantito para las preguntas, pueden, si no tienen inconveniente, pues a activar sus micrófonos. Y si no es así, en la parte de abajo tenemos el chat. También ustedes tenemos en la parte inferior una opción que dice chat. Y bueno, ahí sin ningún problema lo pueden poner y yo se los leo a los ponentes. Ok, entonces, adelante, Ricardo. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por el espacio también. Nada, de nada, Ricardo. Adelante. ¿Cómo era para maximizar la diapositiva? Ok. Bueno, dice que apenas estás compartiendo la pantalla. Ok, listo, ya la vemos. Ok. Bueno, en mi parte me toca hablar, buenas tardes antes que nada, me llamo Ricardo Retamosa. En mi parte me toca hablar más de lo que es el Producto Interno Bruto y las cuestiones del mercado laboral, sobre todo el desempleo, la informalidad. Antes que nada, quiero aquí rescatar algunas ideas. El primer párrafo de lo que se comentó, una noticia que salió apenas hoy, la caída real del PIB, pues fue en lo que es el segundo trimestre, es decir, abril, mayo y junio, pues corresponde a fue un decrecimiento del 18.9%. Más que nada, lo que cayeron más fueron actividades que involucran todo lo que el sector, vamos a decir, industrial, el suministro de agua, construcción, las industrias manufactureras. Las proisolas cayeron en un 26%. De hecho, todas estas actividades representan un 31% de la economía en su conjunto. Es una nota de Millennium, perdón, Morales es la periodista. Y recientemente, hace como 2-3 días, Gerardo Esquivel sacó, el subgobernador del Banco de México sacó un artículo correspondiente a los efectos económicos de la pandemia en México, dividiendo en 3 fases los periodos. La primera corresponde a lo que fue la segunda mitad de marzo, cuando empieza a haber un cierre de pequeños establecimientos, además la cancelación de los vuelos internacionales. Eso afectó sobre todo a entidades como Quintana Roo y Baja California Sur, que son las que dependen mucho del turismo. Esa primera fase, el IGAE, que es el indicador global de la actividad económica, ya que el PIB sale trimestralmente, pues el IGAE es como su variable más aproximada, vamos a decirlo, tiene una periodicidad mensual, cayó 1.3% en el mes de marzo.
En la segunda fase es lo que se conoció como la Jornada Nacional de Sana Distancia. Corresponde principalmente a abril y mayo. En abril el IGAI tuvo una caída de más del 17%. Y la tercera fase es en la que nos encontramos actualmente. Inició sobre todo en julio, que es, vamos a decirle, una reapertura gradual, le podemos llamar así. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado con el PIB en los últimos años? Se ha presentado este comportamiento. Como ya checamos, la caída más pronunciada corresponde al año 2009, al 2009, después de los efectos de la crisis del 2008. Aproximadamente casi un 10% corresponde a esa caída. Sin embargo, pues ya en periodos posteriores va a ser aún más pronunciada ese pico en la tabla, por así decirlo, en la gráfica, en la recta, perdón. Va a ser de, bueno, 18.9 para lo que es el trimestre. Vamos, por sectores, ¿qué ha pasado? Es lo que me gustaría analizar. Pues primero miramos el sector de la agricultura, que es el que presenta una mayor volatilidad. Es el que a través de los años, actualmente es el que aporta menos siempre el PIB. En la actividad industrial fue la que se marcó más el decrecimiento en lo que fue la crisis del 2008-2009. Y el sector servicios igualmente tuvo una caída muy pronunciada y se han ido recuperando de una manera, vamos a decir, gradual, aunque también en los últimos años, de 2017 para acá, el sector servicios vemos cómo el sector servicios viene disminuyendo. Y ahora me voy a enfocar a lo que es el mercado laboral, que es un tema que actualmente genera mucha incertidumbre, ¿no? Mucha preocupación, sobre todo por la cuestión del empleo. Entonces, vamos a ver, normalmente dice Jaime Ross en un libro que sacó en el 2013, el empleo normalmente de los mejores salarios, vamos a decirlo así, crece a un ritmo muy, muy por debajo de lo que crece la oferta de trabajo. Por lo tanto, la mano de obra se tiene que quedar en los empleos de menor productividad. Y la OIT la Organización Internacional del Trabajo, ha puesto mucho énfasis en la situación de cómo está el mercado laboral en México. Destacan que somos de los que tienen una tasa de desempleo más baja en Latinoamérica, y como ya vemos ya vemos aquí 3.3% en el 2018. Sin embargo, la tasa de desempleo es baja debido a que viene acompañada de un alto aparato informal, lo que corresponde, actualmente lo tenemos en 56.1% al primer trimestre del 2020. Entonces, bueno, también la idea también de Ross, acompañada del primer aporte, es que la informalidad, algunos creen que, por ejemplo, una hipótesis es que las políticas del gobierno serían las que estuvieran incentivando a la informalidad, debido a que entonces así haya trabajo en tanto el sector formal como informal, los trabajadores deciden irse al sector informal, ya sea por cuestión de no querer registrarse, estarle huyendo a la cuestión fiscal, vamos a decirlo así, o porque encuentran una mayor flexibilidad laboral, ¿no?, en cuanto al horario en el sector informal. Sin embargo, Ross no comparte esa idea. Él dice más bien sea porque, como lo comentamos anteriormente, el sector formal genera empleos acorde al crecimiento de la economía, ¿no? Ambos están creciendo en una tasa demasiado baja, pues con la cuestión del crecimiento económico ya llevamos aproximadamente 3 décadas de estancamiento. Entonces, vamos a ver cómo se ha comportado el sector informal en los últimos años, el cual es mucho mayor en las zonas rurales, vamos a decir, en las zonas subrurales que en las zonas urbanas. Aquí podemos ver, esta es la informalidad general, la recta de abajo corresponde a la informalidad urbana y la de arriba a la informalidad, la general, la del país. Como se puede ver, siempre en las áreas más urbanas se pueden... se nota que es notorio que existe un menor sector informal, o que el aparato informal es de menor proporción. Pero ¿qué pasa en las zonas más rurales? En las zonas más rurales podemos ver que es un empleo que alcanza en un principio hasta más del 80%, lo cual actualmente ha venido disminuyendo, lo cual se lo podemos atribuir a
a mayores cuestiones migratorias, ¿no? La gente en realidad decide emigrar del campo a la ciudad, vamos a decirle, para de esta manera aspirar a un mejor salario o a ese tipo de cuestiones. ¿Qué ha pasado con el desempleo? Estos son los datos para esta pandemia, ¿no? Son 21.600.000 personas las que actualmente se encuentran en esta situación. Sin embargo, esta pandemia ha generado que más de la mitad, o sea, 13.800.000, se han generado durante estos últimos meses. Entonces, vamos a ver el desempleo, cómo se comportaría el desempleo en las áreas también urbanas y en las áreas más rurales. Uno puede pensar que se comporta igual que en la informalidad en las áreas urbanas, es donde se tiene menos el desempleo, y en las áreas rurales es donde predominan las cuestiones de desocupación. Sin embargo, la cuestión es al revés. En realidad, como se puede observar en la gráfica, las menores proporciones de desempleo se ubican en las cuestiones rurales, porque como ya vimos la cuestión de la desocupación, si la cuestión de las zonas rurales están empleados en su mayoría en la informalidad, entonces lo cual deja al desempleo como como una cuestión mínima en dichas zonas. En realidad, el hecho de emigrar del campo a la ciudad en realidad hace que no garantice que vayan a conseguir empleo. Por lo tanto, hay personas que se quedan sin empleo aún en las zonas más urbanas. Por ejemplo, la gráfica que se ubica en mayores posiciones, la recta, perdón, corresponde al desempleo en las áreas urbanas, lo cual simplemente podemos decir que es una cuestión de trasladar el desempleo de lo rural a lo urbano. Entonces ya esas son las referencias con las que me apoyé, y para la cuestión de los datos, el sistema de indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y el Banco de Información Económica del INEGI. No, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Por toda la presentación está bastante interesante todo este tema de lo que es el tema del empleo. Y pues bueno, bastantes datos muy duros, realmente desde inicios del 2020, justo precisamente el detonante de lo que es el COVID. Bien, pues me tocaría a mí. Realmente yo no tengo una presentación, ya me basé un poquito más en los gráficos, pero bueno, yo voy a hablar un poquito más acerca del entorno macroeconómico. Creo que se ha presentado ahí temas acerca de lo que ha sucedido en cuanto al dólar peso mexicano en varias entrevistas que han podido ahí poder realizar. Pues el tema preocupante es el dólar peso mexicano. Bien, entonces les comparto mi pantalla. Ok, pues bueno, iniciaré con el tema del dólar peso mexicano. Voy a abarcar tres instrumentos financieros, dos instrumentos financieros principalmente de lo que hace referencia a lo que es el aspecto macroeconómico y financiero de México. En específico voy a hablar del dólar peso mexicano, del IPC y todo lo que conlleva y cómo se ha comportado. Bien, para el caso del aspecto del dólar peso mexicano, hemos visto prácticamente que ha tenido una fuerte recuperación en cuanto ha logrado llegar a mínimos históricos. Bueno, no a mínimos, pero bueno, consiguiendo mínimos de los puntos más altos que ha tenido. Por ejemplo, a partir del mes de junio, pues hemos visto que ha tenido una recuperación aproximadamente del 5.6%. Lo pongo en negativo porque en este caso es el que ha perdido posición o el que ha perdido terreno es el dólar, ¿ok? Entonces, ha venido de un valor de 23.22 pesos por dólar a un soporte de 21.85. Lo que sí es un hecho es que ha tratado el dólar peso mexicano a romper diversos soportes. Cuando me refiero a soportes, son valores en el cual el precio no logra caer más por debajo de esos niveles. Hemos encontrado soportes en los 22.26, sin embargo, esas últimas semanas lo ha roto fuertemente y bueno, esto se debe principalmente, ahorita les voy a enseñar el gráfico de lo que es un gráfico, es un índice que mide el dólar con respecto a 7 divisas internacionales y que bueno, lo que hemos visto es que el dólar ha estado perdiendo terreno fuertemente entre las demás divisas. Una de las causas principales que ha sucedido esto es por la gran cantidad de estímulos fiscales y de liquidez que ha inundado el mercado de Estados Unidos y que aunado a ello, pues bueno, siguen manteniendo las tasas de interés de la Fed en casi cero. Ok, pues hemos visto que ha tenido una recuperación del 5.60% el dólar peso mexicano a partir de un precio máximo de 23.22 y esto hablando de principios de mes de junio.
Por otra parte, pues bueno, el día de hoy tuvimos este reporte trimestral del Producto Interno Bruto, que como ya lo mencionaron mis colegas César y Ricardo, pues tuvimos una caída importante en el Producto Interno Bruto del 18% en términos negativos. Y bueno, ahorita lo que tenemos es que el dólar peso mexicano tuvo un incremento importante y después hemos tenido una caída. Sin embargo, eso se debió a una especulación que se tiene actualmente en los mercados bursátiles y que, bueno, ahorita les voy a tener una presentación, bueno, una imagen de cómo se está comportando el S&P 500 con respecto al IPC. Pues bien, sin embargo, no es un panorama todavía agradable para el dólar peso mexicano, pues si bien en las últimas semanas ha recuperado el 5.6%, todavía existe una fuerte pérdida en cuanto a principios del mes bueno, a principios de este año 2020 y justo lo que sucedió en febrero, que fue cuando empezaron o más bien cuando la OMS declara ya pandemia este COVID-19. Y bueno, hasta cuando nosotros teníamos un precio de 18.50, todavía en estos valores diversos inversionistas estaban realizando pactos en los precios de futuros donde encontraban las ventas en los 20 pesos, en los 21 y donde justo empieza un detonante fuerte. Cada vez que a nosotros nos han preguntado en particular sobre si esta parte de la crisis ya se avecinaba, por supuesto que sí, nada más el COVID fue un detonante de la crisis que se avecinaba tanto por las sobrecompras que existían en las bolsas internacionales, en específico de Estados Unidos, y aunado a una gran volatilidad que encontrábamos en los mercados cada vez incrementando día con día o mes con mes. Ahorita les voy a tener un gráfico. Entonces, pues vemos esta situación de acerca de que el dólar peso mexicano perdió a partir del mes de febrero hasta la fecha. Bueno, ha recuperado por ahí, bueno, se recuperó como en el mes de mayo, pero perdió 36.85% con respecto al dólar. Entonces, esta pérdida es importante porque a partir de aquí hemos visto algunos indicadores económicos como fue la inflación, que salió del 3.9%, 3.6%, que hemos tenido, es una de las más altas en 6 años. Justo también esta parte se tuvo un fuerte impacto en cuanto a las importaciones y exportaciones. A partir que nosotros tenemos un superávit comercial, hemos tenido fuertes situaciones en cuanto a los incrementos de los costos de las materias primas de aquellas empresas que conllevan como tal el dólar. ¿Ok? Sin embargo, también, por supuesto, que el dólar peso mexicano se inmiscuyó en una gran volatilidad en cuanto a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y gran parte de los países internacionales. Pues bien, bueno, ahorita comentaremos las perspectivas de lo que podría suceder en el dólar peso mexicano. Por supuesto que los 22 pesos es un precio psicológico y también de gran soporte que ha sido mantenido en los meses anteriores. Sin embargo, no quiero decir que es de forma histórica, porque hemos visto que el dólar peso mexicano en los 22 jamás ha tocado apenas. O sea, estamos hablando que en el 2020 es un año en el cual hemos visto que los indicadores, de igual manera que la divisa dólar peso mexicano, ha llegado a un nivel extremadamente grande. Pues bien, vamos a hablar acerca del IPC. El IPC es importante también recalcado, si bien no es un reflejo de la actividad económica, porque esto es un contraste muy importante. Diverge toda la parte de la actividad bursátil con la actividad económica. Por supuesto que hemos visto que la teoría económica nos menciona que esta parte es una teoría, bueno, estamos hablando de producción de una economía real a una economía ficticia. ¿Por qué hace esto? Realmente la economía real es toda aquella que existe una producción tangible y la economía ficticia son los flujos monetarios que existen en los sistemas financieros. Entonces, partiendo de esto, hemos visto que tanto el S&P 500 en el comportamiento último de estos últimos 2 meses ha sido creciente. Del IPC también es igual. Entonces, nosotros no podemos comparar actualmente. Había una pequeña convergencia entre la actividad económica real y la actividad financiera, en el cual si la actividad económica mexicana le iba bien, al IPC le iba bien. Sin embargo, ahorita ya existe una fuerte divergencia en el cual si nosotros ponemos la actividad económica, en este caso el PIB, si hemos visto el desempleo, si hemos colocado por ahí el IAG, pues bueno, totalmente diverge con los indicadores financieros mexicanos, en este caso el IPC. Pues bien, sin embargo, hemos visto la caída importante que tuvo a inicios del mes de febrero cuando la OMS declara pandemia este virus, pues cayó 28.6% y por supuesto, no sé si pues bueno, los que están un poquito más inmiscuidos en estos temas bursátiles, cuando declara la OMS la pandemia, 3 días consecutivos la Bolsa Mexicana de Valores cerró.
cada vez que cierra la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo a su reglamento interno, nos hace mención que por cada 6% de una caída que tiene al día la Bolsa Mexicana de Valores cierra. Puede cerrar, tiene cierres parciales de 1 hora para poder volver a abrir. Esto lo hace nuevamente si cae 3% después del 6% y tiene una finalmente de todo el día si cae 12%. Finalmente, bueno, eso es grato mencionar que, que la Bolsa Mexicana de Valores solamente tuvo 3 días consecutivos en cierres, pero nada más cerraba o detenía sus operaciones 1 hora, 2 horas por esta situación de tantas ventas que existían. Pues bien, nuevamente al comienzo de toda esta parte de la pandemia tuvo una caída del 28.6% del IPC y pues bueno, tiene una recuperación a partir de los precios de los 33.340 puntos hasta los 37 que se coloca actualmente, un incremento del 11%. Pues bien, voy a mostrar que cómo está inmerso esta parte del sistema financiero a la economía mexicana. Principalmente hemos visto que existe una fuga de capitales importantes en cuanto al sistema financiero mexicano. Ahorita estamos en semana de reportes trimestrales del segundo trimestre y hemos visto que a varias empresas, algunas las ha ido bien y algo muy pésimas. Por ejemplo, a Grupo Carso en cuanto a su filial Sanborns, que tuvo una pérdida del 107% en su utilidad, pues bueno, Grupo Carso cayó alrededor del 3% en cuanto a su precio accionario. Por otra parte, pues bueno, vimos, creo que a Grupo Inbursa acaban de publicar el día de hoy sus reportes trimestrales. Y bueno, también le fue en esta parte mal a sus reportes. Bancomer, BBVA, también tuvo unos reportes trimestrales pésimos en el cual también su precio accionario cayó. De igual manera, no forma parte de México, pero bueno, sabemos que gran parte de los ingresos que tiene BBVA forman parte de México. Ok, nada más para mostrar esta correlación que tiene el IPC junto con el SP500 rompe actualmente. Hemos visto que la misma caída, la línea azul que ven actualmente, esta línea que ven aquí, azul, conforma parte del SP500. El SP500 cae y justo cae en la misma cantidad o en el mismo porcentaje, bueno, no igualitario, pero casi igual junto con el IPC. Sin embargo, también hemos visto la recuperación del SP500 junto con el IPC. Sin embargo, actualmente y en las últimas 2 semanas hemos visto un rompimiento total del SP500 junto con lo que es el IPC. ¿Y por qué sucede esto? Porque ahorita el IPC está convergiendo con los indicadores económicos que se encuentran en el país. Hemos visto esta situación de la caída del PIB. Hemos visto también, hubo una recuperación por la reforma pensionera, que es importante que en algún momento en Facebook Live o de igual manera en un sub, el equipo de Trade Advisor lo va a retomar. Pero es importante porque a partir de esta reforma que lanzaron, esta propuesta, el IPC recupera posición precisamente por unas mejores condiciones económicas en cuanto al sistema pensionario. Pero bueno, vamos a ver posterior las perspectivas. Y bueno, finalmente, aquí hay una pregunta. Ok, bueno, ya están haciendo las preguntas. Bien, y finalmente quiero mostrarles lo que es el VOX. El VOX es un índice que mide el grado de volatilidad de los mercados financieros, en específico los americanos. Toma una muestra de los índices, de las divisas y en cuanto a lo que son derivados, que son principalmente los futuros. Nada más para mostrarles, este índice se muestra a través de puntos, de igual manera como el IPC y el SP500, se muestra en puntos. Para darles una muestra de cómo existe actualmente la volatilidad, cuando estuvimos nosotros inmersos en la crisis 2007-2010, pues vimos que el VOX, en cuanto a los índices bursátiles y demás, en los instrumentos financieros en general, incrementó, pasó de 16 puntos a 45 puntos como máximo. Este periodo se derivó justamente en la crisis. Sin embargo, este índice se lee que entre más puntos logre hacer, más volatilidad existe en los mercados. Vean esta situación. Cuando la OMS declara pandemia al virus, al COVID, esto logra llegar a 80 puntos. Es algo catastrófico cuando llega el VOX a 80 puntos. Ni siquiera la renta, bueno, obviamente la renta variable seguirá siendo de renta fija, teniendo este porcentaje de rentabilidad, pero sin embargo, en la administración de riesgo, las varianzas, las covariancias, toda esta parte de administración de riesgo que existe entre rentabilidad y volatilidad de los portafolios volaron totalmente. La rentabilidad de los portafolios se mermaron junto con la parte de elegir un buen portafolio. Entonces, lograr que el VIX, que como tal, llegar a 80 puntos es un grado de volatilidad muy alto. ¿Ha descendido? Por supuesto que sí.
pero sin embargo ha tenido periodos de incremento. Actualmente encontramos a 29 puntos el VIX, en el cual hemos visto que ha bajado la volatilidad, pero sin embargo una volatilidad en el cual podemos medir una rentabilidad o una rentabilidad segura de nuestro portafolio. Si nosotros nos dedicáramos a invertir nuestro dinero en el mercado bursátil, tendríamos que esperar que el VIX bajara a los 20, 16 puntos, justo cuando estábamos operando antes del 2017, 2018, 2019, que venían esos niveles, en el cual a nosotros nos permitía realizar las métricas a nuestro portafolio para poder elegir un buen portafolio de rendimiento, a lo mejor un rendimiento en 2 años, en 1 año, en 6 meses. Actualmente, estas métricas de un VIX en 80 puntos y en 29 no nos permite realizar un portafolio en el cual nos puede asegurar un rendimiento. Lo que sí es un hecho es que actualmente están varios inversionistas invirtiendo en varios instrumentos de gran especulación, como lo es Tesla, como lo es Facebook, como lo es Amazon, como le es Kodak, que justo el día de ayer o antier incrementó el 1000% de su precio accionario. También ha incrementado las empresas que se dedican en términos de farmacéuticos por esta parte del virus. Pero bueno, hemos visto este incremento. Y ya para finalizar, les voy a mostrar lo que tenemos en cuanto a lo que es por qué ha terminado por qué se ha recuperado el VIX, o perdón, el dólar peso mexicano. Realmente no es que el peso mexicano esté ganando terreno por las condiciones económicas o porque nuestro presidente está tomando, digámoslo así, iniciativas. Esto ha sucedido que este es el DXY, este es un índice en el cual mide una canasta de 7 divisas principales internacionalmente con respecto al dólar, y hemos visto que ha llegado a mínimos totalmente históricos. Está en niveles del 2017. El dólar peso mexicano ha perdido valores en 93 puntos y esto todavía sigue a la baja. El dólar, hasta que no hemos visto que todavía durante esta semana, el día lunes y martes, en el Congreso se propuso que hubiera una extensión de estímulos fiscales hasta el mes de diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Que Estados Unidos está derrochando una gran cantidad de volúmenes en dólares a las personas, que está depositando a sus cuentas, que está sucediendo en $1,000 por persona mayor y $600 por persona menor. En cuanto a los estímulos fiscales, está deteniendo varios impuestos a las empresas y le está todavía dotando de mayores créditos y literal está regalando dinero a esas empresas. Entonces, cuando existe una mayor indutación de dólares en el mercado, el peso mexicano, por supuesto que se va a recuperar. Pero eso es nada más que quede claro que el peso mexicano no se está recuperando por términos económicos o los indicadores económicos. El peso mexicano se está recuperando porque existe una mayor cantidad de dólares en Estados Unidos y porque los estímulos hacen que el peso, bueno, que en este caso que el dólar pierda terreno. ¿Ok? Pues ven, yo hasta aquí dejaría estos indicadores que tenemos, que los presenté. Y pues bueno, iniciaríamos, si bien te parece, César y Ricardo, con los últimos puntos de las perspectivas que ustedes tienen, tanto económicas como de laborales. César, no sé si quieras compartir o nada más comentarnos. Sí, Guillermo, por favor, nada más me reactivas mi cámara, porque creo que me la inhabilitaste, okay. Si eres tan amable. Ok, un momento. A ver si ya puedes. Sí, perfecto. Gracias. Perdón. Gracias. Bueno, pues realmente son algunos indicadores similares a los que ya tocó Ricardo. Miren, considero, yo creo que a lo mejor aquí en este punto vamos a coincidir tanto Guillermo como Ricardo, que tratar de estimar un pronóstico, dada la volatilidad o la incertidumbre que existe actualmente en los mercados, es muy difícil. O sea, de hecho, por ejemplo, los encabezados de los diarios ayer, y citó uno, Ricardo, es que la economía se contrajo el 18.9%, ¿no? En este segundo trimestre. Entonces, a muchos les sorprendió, ¿no? Por ahí incluso le comentaba a Memo que yo platiqué con un amigo de Tabasco y precisamente que pese a que los anuncios por parte del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era que iba a contraerse la economía aproximadamente entre el 8 y 9%, yo le dije a este amigo, sabes que va a ser un 15%,
a lo mejor hasta me quedo corto. Y sí, me quedé corto, 18.9 es lo que debo de citar. Entonces, el problema es que todavía vamos en caída, o sea, no sabemos si ya tocamos fondo. Y ese sí es un problema serio. Una, porque somos el país o de los países, mejor dicho, que menos se está apoyando al sector formal, tanto a trabajadores formales como a empresarios y microempresarios. Y, y esta crisis es distinta a las demás porque en esta hay un problema de contracción del consumo, pero es por el aislamiento, ¿no? O la restricción social, que no es como la fue la del crack del 29 o como la ha sido las crisis anteriores. También platicaba ayer creo con Memo, que la caída de la economía de Estados Unidos también fue anunciada más o menos, si no me equivoco, por aquí tengo el encabezado de aproximadamente 32.9% en el segundo trimestre. Y ustedes van a decir, oye, pero es que cayó en mayor proporción la economía de Estados Unidos que la mexicana. Eso es bueno. No, no va por ahí. Recuerden bien que eso está en función de la formalidad, ¿no? Y a lo mejor por ahí Ricardo me va a complementar con algo, que él es un gran especialista en el tema de informalidad. Aquí en México la informalidad es muchísimo mayor que en Estados Unidos. Entonces, no es que a nosotros nos pegue menos, es que la medición de la economía formal es realmente lo que eso demuestra, ¿no? Entonces, si Estados Unidos cayó 32.9 y la economía mexicana 18.9, es que la mexicana cayó en lo real, aparte con el sector informal, cayó mucho más, ¿no? Entonces, si ese panorama está lúgubre todavía para Estados Unidos, así va a seguir. No hay todavía ninguna vacuna autorizada por la OMS, solamente todavía están en fases de prueba. Todavía hay rebrotes en la parte de California, Florida, Texas. Entonces, es algo complicado y hacer un pronóstico certero. Pero hasta ahorita con lo que tenemos es peor de lo que muchos esperaban. Ok, perfecto. Muchas gracias, César. Ricardo, ¿quieres complementar algo más? Sí, gracias, Guillermo. En el artículo que cité de Gerardo Esquivel, él hace pronósticos para el tercer, cuarto trimestre y la economía, el año en general. Para el tercer trimestre, en un escenario pues optimista, va a haber un decremento del PIB del 8.5% y en el escenario más pesimista va a ser como 12.5%. Y ya el año en general va a cerrar entre una disminución del producto entre 8.5 y 10.5%. Y para recuperar la dinámica, dice el doctor Esquivel, la dinámica que se tenía antes de la pandemia va a ser hasta el 2022. Serían específicamente 2 años. También complementando lo que decía César, normalmente el empleo informal sí suele expandirse en tiempos de crisis. En tiempos de crisis cuando más aumenta, pero como comentó César, esta situación es diferente, este tipo de crisis. Por ejemplo, el hecho de que de la sana distancia, que se pretendan evitar las aglomeraciones, pues ese es como el medio de circulación natural del sector informal, ya que como no operan con no son negocios que operen con grandes tecnologías, pues es muy difícil hacerlo, vamos a decirlo, en línea, ¿no? O en alguna otra cuestión que no sea física. Eso sería todo. Sí, ok, perfecto. precisamente algo, de hecho yo también chequé ese artículo del doctor Esquivel, Gerardo Esquivel, es parte de la Junta del Banco de México. Sin embargo, yo lo veo que es muy mesurado, lógico, porque pues es parte de un consejo, ¿no? Del Banco Central.
Pero el día de ayer, antier, Raúl Feliz, si no me equivoco, es un analista económico del CIDE. Él estima que el repunte económico comienza hasta 2023. Y entonces, volvemos a lo mismo. Digo, Gerardo, el doctor Gerardo Esquivel no deja de ser un funcionario, aunque diga en ese paper hasta abajo dice, es una opinión personal, o sea, esto no tiene nada que ver con con la opinión del Banco de México. Sí, sí, lo leí rápidamente, pero como él tiene mucha autoridad actualmente entre nosotros los economistas, Guillermo, Ricardo, pues yo creo que en varias veces lo hemos leído en su divulgación científica, pero pues ahorita está un poquito más en una zona en la cual debe de manejarse con cierta tranquilidad y con cierta neutralidad, ¿no? Pero más cargada a ser conservador que realista. Entonces, la contraparte le decía es este analista financiero del CIDE, de analista económico, que es Raúl Feliz, es un académico también de ahí del CIDE, y no, sí, él estima que posiblemente crezcamos hasta el 2023 del 2 al 2.2%, apenas. Ok, perfecto. Muchas gracias, ese Ricardo. Pues sí, realmente ya el panorama económico para México no es nada alentador. Pues tenemos ahí el tema pues del Producto Interno Bruto, del empleo, de la inflación, un tema muy importante es el Pemex, que está a nada de que sus bonos sean declarados basuras. Ya en temas personales, pues he escuchado por ahí que varios bancos ya no quieren estos bonos, precisamente por el grado de especulación que tiene y que exigen una mayor prima, ¿no? Una mayor prima de riesgo para poder tener en sus portafolios este tipo de bonos. Pues bien, ya para poder finalizar, pues bueno, esta charla muy enriquecedora, pues voy a leer algunas preguntas. Esta va para el licenciado César. Nos dice, ¿cómo cree usted que beneficiaría a los tabasqueños económica y laboralmente la refinería de Dos Bocas? ¿Cree usted que dicha refinería dará un repunte a la economía tabasqueña? César, creo que tienes tu mute. Gracias, sí, disculpa, pensé que ya lo había activado. Yo viví en Tabasco varios años, precisamente, pues uno de los problemas de factibilidad técnica y económica que tiene solamente el puro proyecto, digamos, el plan ejecutivo de realizar la refinería es que no tiene vías férreas cercanas, no tiene agua dulce cercana, está demasiado cercana al océano. Y hay otro escenario que, por ejemplo, también Tabasco va a ser, al igual que Campeche y Yucatán, va a ser de las entidades que puedan ser más afectadas por el calentamiento global por el crecimiento del nivel del mar. Y eso también influye. Entonces, tan solo por esas condiciones, no era factible hacer la refinería, en primera. El Instituto Mexicano del Petróleo emitió una opinión o un dictamen, no recuerdo, hace ya año y medio, 2 años, que consideraba no factible realizarla y aún así la realizó. Bueno, se han comenzado los trabajos, ¿no? Para realizar la refinería. Creo que no han terminado ni con la preparación de sitio y ya va a cumplir 2 años, 1 de diciembre, la administración actual. Y veo complicado que la terminen porque creo que van lento, ¿no? Porque no tuvieron respuestas con los contratistas, por cuestiones de los beneficios o de los precios, mejor dicho. Entonces, por ese lado, la verdad, o espero equivocarme por el bien de los amigos tabasqueños, que posiblemente no se termine en este sexenio y a lo mejor no quede terminada. Y si queda terminada, va a ser económicamente no viable. Realmente es una obra que tiende a ser más una promesa de campaña política que una económica, ¿no? Hay muchas ambigüedades en cuántos litros de refinados va a producir, realmente cuántos empleos
a generar, así como el gobierno da unas cifras, después da otras. Supuestamente hicieron bolsas de trabajo para tabasqueños, para que trabajaran, y al momento trajeron compañías de otras entidades. Pues de hecho, miren, si vemos dentro de todo, Tabasco tiene mucho personal técnico para el área de exploración y de explotación de pozos, pero como nunca ha tenido una refinería, pues yo dudo que tengan, ¿cómo se llama?, especialistas que ya hayan trabajado en la parte de construcción y de operación de refinerías, porque dentro de la cadena de valor del petróleo y de los hidrocarburos, pues una cosa es la exploración y la extracción y otra cosa es la transformación o la petroquímica y la refinación. Entonces, en el caso de Tabasco, pues, tiene muy buenos técnicos y especialistas. Yo trabajé incluso en una universidad en donde se impartía la carrera de ingeniería petrolera, en tres, mejor dicho. Y por lo mismo, pues sé que me atrevo a decir que sí tienen especialistas o sí tienen ingenieros para atender esa cadena de valor del petróleo, pero no para la de construcción y la operación de una refinería o una petroquímica. Entonces, la verdad, pues primero, ojalá que sea factible, pero lo veo muy difícil. Ok, perfecto. Muchas gracias, César. Nos pregunta Fernando Cruz, en este panorama, ¿qué opinan de la política de redistribución de la riqueza, cada vez menos, implementada por el gobierno en turno? ¿Cómo se sustentará todo el gasto social y de las megasobras anunciadas? Deuda, impuestos. Saludos. ¿Quién la contestaría? Ricardo, ¿te gusta la pregunta? Si quiere, empieza usted. ¿Mande? Si quiere, empieza usted. Pues, caray, pues yo creo que antes de redistribuir riqueza hay que producir. Entonces, yo creo que primero hay que incentivar el empleo, la inversión para hablar ya de distribución. O sea, no podemos distribuir algo que ni siquiera hemos generado, ¿no? Y aparte considero que cargar más a una mano de aquellas personas que tienen mucho capital o los empresarios o los que pertenecemos a la clase trabajadora, que nos carguen más la mano en materia de impuestos, sería relativamente injusto. Yo creo que es mejor que haya más empleo para que haya más contribuyentes, para que las empresas crezcan y para que pues, contraten a más personas. Creo que ese siempre es un mejor principio. No es que no crea en la redistribución, claro, es un mecanismo de ajuste, ¿no? Para aquellas personas que están, digamos, vulnerables, pero considero que para distribuir riqueza, primero se debe de generar. Perfecto, muchas gracias, César. Ricardo. Bueno, por mi parte también, también coincido en que es un tema que con estas condiciones entra en segundo término debido a que ya hemos mirado las estadísticas, ¿no? Hoy contamos con menos ingreso nacional. Entonces, sí creía, también considero lo mismo, ¿no? Hay que tratar de aumentar el aparato formal. Algunos especialistas han coincidido en que se tienen que generar los mecanismos y las condiciones óptimas para formalizar el trabajo informal, por así decirlo. Entonces, Ok, perfecto, Ricardo. Pues bien, nada más de mi opinión, justo también, yo creo que también coincido con mis colegas. Y un tema importante de ahí son los gastos, la deuda que, bueno, se ha anunciado que no va a adquirir. Sin embargo, estas megasobras que se están anunciando, pues sí conlleva bastante, pues, dinero para poder producirlas. He tenido de forma personal compañeros que me han mencionado que existen diversas secretarías que han dado un fuerte recorte bueno, a toda su parte productiva o realización de todas sus actividades. Y bueno, estos recortes a diversas secretarías son preocupantes porque a lo mejor algunas sí son especiales para poder reactivar realmente el aparato productivo. Pero bueno, en específica yo creo que veo en esta situación de igual manera incrementar primeramente
la situación laboral. Bueno, nos menciona Víctor, ¿qué opinión tiene acerca de que el gobierno actual castiga a los empresarios y malgasta los recursos? Dada vistas asistencialismo, en vez de apoyar la inversión en México para hacer que el producto empiece a crecer. ¿Quién la contesta? Pues considero que, uf, miren, yo creo que este gobierno, pues a todas voces, yo creo que no les voy a mostrar nada que no vean. Ha tenido muchos desaciertos en chocar con el grupo empresarial principalmente, ¿no? Para los que hemos estudiado economía, sabemos que el sector empresarial es muy importante. O sea, prácticamente entre el 81 y 85% de la formación total de capital es por la iniciativa privada. Entonces, no te puedes, no te puedes pelear con ellos. Y pues, si vemos que realmente la mayoría de los empleos vienen de la iniciativa privada, y vienen y los trabajadores cuando tienen un empleo formal y ahorran, incluso pueden ser pequeños microempresarios, pues ¿por qué pegarles más a ellos? ¿No? Esa es una pregunta que yo a lo largo de todos estos meses me he hecho. Claro, hay casos de empresarios que posiblemente han abusado, han evadido impuestos, han otorgado dádivas para ganar contratos, licitaciones, para brincarse ciertas normas técnicas de calidad o de salud para seguir operando. Claro, pero pues para eso está la ley, ¿no? Para eso está el Estado de Derecho, para que se haga cumplir la ley, para que si alguien es culpable, pues pague las consecuencias, ¿no? Entonces, pero yo creo que no se puede generalizar que el sector empresarial es del todo malo. Yo creo que, no sé si recuerden, pero precisamente el Consejo Coordinador Empresarial, si no me equivoco, fue el principal sector empresarial que mandó, bueno, que hizo una propuesta de rescate o de reactivación de la economía ante el efecto del COVID. Y si lo llegaron a leer o por los principales directrices, era fabuloso. O sea, no estaba de todo mal. Ellos no querían nada fuera de lo normal. Era que les otorgaran facilidades nada más para diferir los impuestos, el pago de cuotas patronales, entre otras cosas. No querían nada más, solamente que les ayudaran a soportar, no que no pagaran, sino que les ayudaran a soportar toda esta etapa. Y no fue escuchado. O sea, de hecho, precisamente platicábamos, Memo, si recuerdas el tema de las pensiones, ¿no? Estaba en propuesta la reforma a las pensiones y es que suba la cuota patronal para otorgar más fondos para el retiro. Pero volvemos a lo mismo. Lejos de incentivar el incremento salarial y la productividad laboral, le cargas más la mano al patrón, pero no decir al trabajador, oye, tú también puedes aportar si ganas más y si produces más, porque pues así hacemos todos, ¿no? Yo creo que aquí algunos hemos tenido varios empleos que por lo mismo pues para estar un poco mejor, ¿no? Entonces, o buscar otra forma de generar ingresos aparte de un ingreso base o lineal. Ok, perfecto. Muchas gracias, César. Bueno, no existe una más pregunta. No hay ni una más pregunta. Nos manda saludos Fernando desde San Luis Potosí. Un saludo. Estuve este fin de semana por allá. Pues perfecto. Pues bueno, hasta aquí terminamos la sesión del día de hoy. Agradezco mucho a los ponentes aquí, a Ricardo y a César. Muchas gracias por su tiempo y pues realmente por toda la gran información enriquecedora que nos dieron. Y pues esperamos que este video se suba a YouTube y de igual manera ahí si existen algunas preguntas, pues se los hago llegar a César y Ricardo. De igual manera les paso su número de contacto de César y Ricardo, ahí también por Facebook Live. Bueno, más bien por Facebook, por si tienen algunas preguntas más en concreto. Y pues bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho estar presente, en verdad, a todos los que están todavía conectados. Por mi parte sería todo. No sé si César, Ricardo, si quieren despedir. Claro, Memo, muchas gracias a todos, a ti por la invitación y ojalá que sea la primera de varias. Claro que sí, con mucho gusto estaremos ahí
para tratar esos temas de importancia, de relevancia para todos. Perfecto. Muchas gracias también por el espacio y también esperemos que existan más sesiones enriquecedoras. Perfecto, pues muchas gracias a ambos y por mi parte sería todo. Que tengan excelente noche. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.